Como muchos de ustedes saben, uno de los temas que ha dado origen a este canal de YouTube tiene que ver con la educación. Así que hoy vamos a tocar uno de estos temas y lleva por título El potencial de las escuelas y universidades católicas. Yo soy uno de los convencidos de que este tipo de instituciones son realmente un aporte muy valioso para la sociedad. A veces existen prejuicios o malas experiencias que alguno ha podido tener, porque claro, ninguna institución es perfecta, la iglesia tampoco lo es, pero más allá de estas situaciones históricas difíciles, si realmente sacamos promedio, pues podemos con fundamento histórico decir que el aporte ha sido mayoritariamente positivo. Y el argumento por el cual yo creo y apuesto totalmente por este tipo de instituciones, al grado de recomendarlas y de dedicar una parte importante de mi tiempo a trabajar en ellas, es precisamente porque me ha tocado, primero, ser egresado, ser exalumno de este tipo de instituciones. Y en segundo lugar, porque tengo experiencia trabajando en ellas. Así que desde esta doble perspectiva, alumno, maestro, puedo expresar el por qué creo que tienen un potencial inmenso y que a nivel iglesia tenemos que seguir sumando esfuerzos, crear sinergia para relanzar esta propuesta que es muy valiosa, no solamente por el aporte que este tipo de instituciones ha tenido en el pasado. Yo creo que a todos nos queda claro que venimos de un origen muy significativo con figuras que han transformado la historia educativa de muchos países a lo largo y ancho del mundo. Prácticamente en casi todas las naciones nos vamos a encontrar con algún religioso, alguna religiosa, algún sacerdote, alguna congregación cuyo aporte ha sido tan importante que fue capaz de dar origen a lo que hoy llamamos escuela pública o a lo que hoy llamamos derecho a la educación. Siempre te encuentras un manual que fue realizado por alguna orden religiosa, siempre te encuentras con que un grupo de religiosas fueron pioneras en tal o cual escuela, siempre te vas a encontrar que muchos de los estilos pedagógicos que actualmente están en boga tienen como detrás de cámara la experiencia de siglos de historia, de acompañamiento y de impulso a la educación. Para no irnos demasiado lejos y no perdernos en el tema, las universidades como las conocemos hoy son resultado de un diseño, de un invento de la propia Iglesia Católica que surge en el contexto de la Edad Media en torno a universidades como la de Bolonia y que al día de hoy ha trascendido a los 5 continentes, que se ha sabido reinventar y al mismo tiempo conservar su esencia. Así que no solamente estamos frente a un aporte del pasado que ha servido de inicio, arranque de países enteros que en su proceso de independencia no contaban con instituciones educativas sólidas porque estaban comenzando esa trayectoria histórico-política y ya la iglesia estaba presente transformando la sociedad y acercando el conocimiento. Entonces, realmente es la red de educación más grande del mundo. Esto tiene un peso en la historia de millones de personas, de millones de familias que cuentan entre sus miembros a egresados de este tipo de instituciones. Repito, no es una cosa solo del pasado, que tiene muchísimos aspectos positivos, sino que también es una realidad presente, es una realidad viable, es una opción que vale la pena tomar y que tiene perspectiva de futuro. Pero necesitamos sentarnos nuevamente a replantear la necesidad de estas instituciones en el momento concreto histórico en el que nos encontramos. Así que desde esta apuesta por el potencial
que sin duda alguna tienen las escuelas y las universidades católicas en los 5 continentes, presento esta breve, digamos, charla, ponencia, donde les voy a compartir, les voy a mostrar 5 retos que tienen este tipo de instituciones de las que formamos parte y al mismo tiempo, en la segunda columna, las respuestas que podemos, y me atrevería a decir, debemos dar a esos retos que nos están presentando precisamente para seguir respondiendo con lo mejor de nuestra tradición, porque son siglos de experiencia pedagógica, pero también con lo mejor de nuestra capacidad de innovar y del salir de ciertos paradigmas que en un momento dado respondieron, pero que ahora ya no lo hacen y requieren de un relanzamiento, o sea, saberse reinventar sin perder por ello la esencia, subrayo, sin perder por ello la esencia. Entonces, tenemos 5 retos. El primero es la fuerte competencia educativa que estamos observando en muchos países, por ejemplo, de Hispanoamérica, donde pues habitualmente las únicas instituciones privadas que había hasta hace 20 años pues eran todas de la iglesia y hoy pues nos encontramos frente a un panorama más competitivo donde la oferta educativa ha crecido con instituciones no vinculadas a la iglesia. Por supuesto que yo no critico esto, pienso que pues, estamos en una sociedad libre, en una sociedad democrática, y si alguien cubre los requisitos de ley para abrir una escuela, adelante, que la abra, porque como veremos más adelante, podremos valernos de ese contexto para mejorar. ¿Por qué? Porque yo creo que la competencia es generadora de nuevas opciones y de mejoras institucionales. Si no hubiera competencia, pues sería mucho más fácil estancarse. Pero ese es el primer reto que tenemos ahorita porque reduce el número de inscritos, reduce la matrícula y pues hay que poner la atención a esto porque si bien es cierto que las escuelas y las universidades católicas no buscan el lucro, pues también es verdad que necesitan ser sustentables, necesitan contar con los medios económicos para poder sostenerse y ayudar a otras instituciones educativas en zonas de escasos recursos a poder ofrecer este servicio también para combatir la pobreza, porque recordemos que en la iglesia tenemos 2 tipos de colegios, los que son obras generadoras, es decir, que aportan recursos porque los miembros de la comunidad educativa pueden solventar una mensualidad y tenemos obras que no son generadoras porque están enfocadas a sectores vulnerables y que se ven ayudadas, cosa que me parece excelente y que muchas veces no se cuenta, pero que existe, solventadas por las instituciones hermanas en zonas pues que tienen mayor relieve o posibilidades económicas. Entonces, lo primero, la competencia educativa. El segundo reto, que no es exclusivo del ámbito católico, sino de la sociedad en general, es la crisis de salud mental que estamos viendo en diferentes estratos sociales, en diferentes rangos de edad, pero con una escala preocupante entre los niños, adolescentes y jóvenes, es decir, los que se encuentran en edad estudiantil. También vemos como reto que existen diversas propuestas pedagógicas donde el orden brilla por su ausencia. No es que queramos un régimen cuadrado, pero sí que vamos viendo que hacen falta estructuras a la hora de plantear un ensayo, a la hora de organizar un proyecto, a la hora de establecer un evento, no sé, de procura de fondos para ayudar a alguna fundación. Hay un déficit de orden, de estructura, de pensamiento, de encauzarlo, que pues también se nos presenta como un reto, tanto en el ámbito de la educación católica como de la educación laica, de la educación en general. Luego, un cuarto reto que tenemos aquí, pues es que como llevamos muchos siglos en esto, pues sucede que algunas de nuestras instituciones, pues con el paso del tiempo,
han sufrido inercias de algunos de sus componentes y también estructuras anticuadas, porque claro, no es lo mismo una escuela que abrió ayer a una que está cumpliendo 150 años, ¿no? Obviamente es un orgullo llegar a 150 años, pero esto no debe de ser un motivo para volvernos un museo, sino más bien estos 150 años son garantía de calidad, pero nos lanzan a una renovación. Y otro de los retos que pues son muy sonados en los congresos de educación católica es la falta de vocaciones, porque pues la gran mayoría de estas instituciones pertenecen a congregaciones religiosas y salvo el caso de Asia y de África, en América y en Europa hemos experimentado una baja considerable en el número de vocaciones a la vida religiosa y también con ello a las congregaciones que tienen como misión la educación. Si bien hay una baja, vamos a ir planteando respuestas a este reto, porque no se trata simplemente de identificar el síntoma, ese es el primer paso, pero el segundo y el que da sentido a esta ponencia, pues es los cómo, o sea, de qué manera vamos a responder a ese reto, porque creemos en esta tarea, porque pensamos que es una misión. Sí, esto puede sonarle muy raro a ciertas personas, pero si nos remontamos a la vida de Jesús, Jesús cuidó dos sectores muy importantes. El de la salud, por su cercanía con las personas que enfrentaban algún tipo de discapacidad, algún tipo de dolencia, alguna enfermedad, pero también lo vemos formando, lo vemos educando, lo vemos acompañando procesos, ¿sí? Es común verlo explicando a través de parábolas, a través de toda una pedagogía a los discípulos y por supuesto a las primeras mujeres que integraron la comunidad primitiva. Entonces, para nosotros, esto tiene elementos administrativos, por supuesto. Esto requiere recursos económicos, por supuesto, pero no nos quedamos ahí. Aparte de la dimensión administrativa, aparte de que hay que pagar sueldos, sueldos justos y cubrir las prestaciones laborales, esto para los que trabajamos en este tipo de instituciones es una parte importante, pero no es el todo, porque además de estos aspectos que hay que integrar, porque precisamente por no ponerles atención, luego hay problemas, aparte de eso, le damos un sentido de misión, o sea, no lo hacemos simplemente por el salario, no lo hacemos simplemente por una estructura, sino que hemos experimentado dentro de nosotros la convicción de aportar gran parte de nuestro tiempo a esta tarea, porque la educación es la única forma de construir el futuro. Y esto no es una cursilería, es una realidad. No se puede improvisar un futuro médico, no se puede improvisar una mejora en el mundo de la política, en el mundo de las finanzas. Esto tiene que venir de una base y por eso para nosotros la educación contempla diferentes elementos, pero con un eje transversal. Lo vemos como una misión, es decir, como algo que nos tomamos en serio, como algo que realmente nos lo creemos y porque nos hemos visto beneficiados también como alumnos de estas instituciones donde nos han permitido ser una mejor versión, pues queremos que esto siga llegando a otras personas. El otro día escuché a un grupo de alumnos que hicieron una reflexión de cuál estaba siendo su experiencia en la escuela católica en la que yo estoy. Y me dio mucho gusto escucharlos porque dijeron que valoraban mucho el ambiente, que valoraban mucho el cuidado de parte de los profesores para que sus contenidos fueran actualizados, que les gustaba la manera como explicábamos los valores, que se daban cuenta que había un sello que compartían con egresados, que no obstante la edad, encontraban como un punto en común de que se daban cuenta que venían de la misma institución y en positivo, había un sello de calidad, ¿no? Y entonces cuando uno escucha esto, pues realmente lleva a la conclusión de esto que a mí me ayudó, esto que nos ayudó, pues que siga ayudando a otros. Repito, no soy ajeno, ni somos ajenos a que históricamente, pues también se han cometido errores, históricamente también ha habido heridas, ha habido cuestiones que este tipo de instituciones, pues en algún momento han provocado,
pero pues vuelvo a lo mismo, no porque haya habido una mala experiencia se va a anular la trayectoria positiva de siglos de colegios que han ayudado a mejorar a la sociedad. No se tapa el sol con un dedo, no se niega que hay que entrar en mejora continua, no se niega la necesidad de reaprender muchas cosas, de reestructurar otras, pero sin caer en esta cuestión de una falsa idea de perfeccionismo en las instituciones o que algo que ha sucedido en el pasado condicione el buen desarrollo del presente. Creemos que se puede hacer un buen proyecto desde una visión renovada de este aporte institucional. Bueno, sin más, empezamos con el primer reto, competencia educativa. Les decía yo, hace 20 años una ciudad promedio en Hispanoamérica tenía básicamente dos opciones. La educación pública, que es la que dirige directamente el Estado a través de uno de sus elementos, que es el gobierno, y la educación privada. Cuando hablábamos de educación privada, pues en una ciudad, digamos, de tamaño mediano, pues había 3 o 4 instituciones y todas ellas eran católicas, ¿no? Eso era el pan de cada día y durante mucho tiempo así fue. Con la llegada del neoliberalismo y de, digámoslo así, el libre mercado, pues evidentemente hubo otros actores de la sociedad civil que sin estar ligados a la iglesia o algunas de sus instituciones, invirtieron y construyeron sus colegios. Repito, a mí esto me parece lo más normal del mundo y lo más sano. ¿Por qué? Porque ahí donde hay competencia existe la sana presión de renovarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que antes, pues realmente la demanda y la oferta tenían cierto equilibrio, ¿no? Y los que ofertaban, pues eran instituciones que compartían la misma antropología. Ahora no, ahora existen escuelas de las más variadas sensibilidades y de los más distintos estilos pedagógicos. Entonces, claro, hay una oferta mayor, ¿sí? Que la propia demanda. Y entonces, pues vemos que las instituciones sufren por falta de alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que haya aumentado la cantidad de estudiantes, aumentó el número de escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos las instituciones católicas frente a esto? Pues por supuesto que no vamos a cerrar, nos vamos a poner las pilas, vamos a trabajar y la respuesta que yo doy a la competencia educativa, que como digo, no es algo malo, porque sin ella cometeríamos el error de acomodarnos, como en algún momento de la historia pasó, la respuesta a este reto es muy clara y nos la da la mercadotecnia. Ya dijimos que esto es un apostolado, ya dijimos que esto es una misión, pero no está peleado con aprovechar las herramientas que nos da la ciencia y las diversas disciplinas, en este caso la mercadotecnia. Y la mercadotecnia nos dice que tenemos que ser capaces de identificar nuestro factor diferencial. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en mi ciudad hay 3 empresas que se dedican a ofrecer salas de cine, 3 marcas distintas. Pues obviamente, ¿qué tienen en común? Pues que en las 3 se puede ir a ver una película. ¿Qué tienen en común? Pues que en las 3 hay palomitas. ¿Qué tienen en común? Pues que en las 3 me voy a encontrar películas de diferente género, de diferente estilo, ¿no? Pues eso es lo que tienen en común. Pero el factor diferencial es, en medio de instituciones, empresas o negocios que tienen el mismo giro, dentro de ese giro, ¿qué te distingue? Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor en el cine A, el estacionamiento es al aire libre. Y si estamos en una ciudad como la que yo vivo, donde periódicamente hay vientos muy fuertes, pues el hecho de tener un estacionamiento al aire libre ya te dificulta porque es desagradable tenerse que trasladar pues con un viento fuerte. Pero a lo mejor el cine B tiene un estacionamiento techado y que conecta directamente con las salas de cine. Pues eso es un plus, eso es su factor diferencial. En ambos puedes ver una película, pero en uno llegas directo y en el otro te tienes que enfrentar a los temas climáticos. Bien, pues supongamos que si en una ciudad
mediana. Hay 15 instituciones educativas privadas. Bueno, pues las instituciones católicas tienen que identificar cuál es su factor diferencial y a partir de ese factor diferencial trabajar y proyectarse, porque entonces ya la competencia se transforma en algo que nos ayuda a mejorar, que nos ayuda a salir de que antes éramos los únicos y ahora ya no somos los únicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué factor diferencial veo yo en una escuela católica? Se pueden decir muchas cosas. Bueno, una escuela privada laica te va a ofrecer el valor de la ciencia, la dimensión académica. ¿Cuál sería nuestro factor diferencial? Que nosotros, aparte de la dimensión científica, aparte de la dimensión académica o de la perspectiva bilingüe, vamos a ofrecer la visión de la fe, que es mucho más amplia que si solo nos limitamos a la dimensión científica. Yo siempre he dicho, hay dos posturas para llegar a la verdad. Bueno, no es propiamente que yo lo diga, más bien siempre lo repito, porque eso es lo que nos enseña la filosofía educativa de la iglesia, que hay dos formas complementarias de llegar a la verdad, y son la fe y la ciencia y la fe. Entonces, en un colegio católico vas a tener lo mejor de la ciencia y lo mejor de la fe, o sea, el panorama completo. Ese puede ser un factor diferencial. Otro factor diferencial es que cuando la fe se vive sanamente, cuando se vive bien, genera pues que todo mundo o casi todo mundo se lleve bien y entonces organizan viajes, organizan excursiones. Cuando ya eres exalumno, te acuerdas con cariño de las anécdotas que viviste. Todo eso es factor diferencial que no se da de la nada, tiene todo un marco teórico, tiene todo un marco de experiencia. Así que competencia educativa hay y va a ir a más. ¿Nos plantea retos para mantener una matrícula? Sí. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué es lo que me hace único? ¿Cuál es mi aporte a la sociedad? El carisma, el estilo de los fundadores, el tipo de proyectos que genero, mi logotipo. ¿Cuál es mi factor diferencial? Esa es la respuesta que tenemos que dar. Y con ello vamos a poder mostrar un camino alternativo que sea atractivo para los padres de familia, para los padres de familia de hoy, no los de ayer, los de hoy. Y eso va a permitir posicionarnos en el buen sentido de la palabra, porque pues si es un apostolado, pero no estamos bien posicionados, pues de qué sirve un apostolado si no hay gente para atenderlo. Entonces, hay que llegar con una sana estrategia, una perspectiva ética fiel a nuestros valores, pero desde un factor diferencial para no ofrecer más de lo mismo. Entonces, esto es un primer elemento que responde. Reto, competencia educativa. Respuesta, identificar el factor diferencial. Ya a nivel iglesia esto se está trabajando y se está haciendo muy bien. Realmente cada vez más colegios católicos y universidades son conscientes de su factor diferencial y eso les ha permitido tener mayor número de solicitudes y eso les está permitiendo entrar en una nueva etapa. Bien, nos encontramos con un segundo reto. Este afecta a todas las instituciones educativas, sean o no de la iglesia. A raíz del COVID, y digámoslo con toda claridad, también a raíz de la desintegración familiar y de un desgaste en los valores de la sociedad, pues tenemos niños, adolescentes y jóvenes en situación de ansiedad y en situación de depresión, ¿sí? Esto, repito, es un reto para cualquier institución educativa. Pero la iglesia, además de que, por supuesto, sus instituciones debe contar con personal calificado en el área psicopedagógica, hay un plus y es que la iglesia, y por eso yo valoro el aporte de estas instituciones en la sociedad y me parecen tremendamente actuales, no como estrategia de marketing, en este sentido no, sino como un servicio, como un aporte. Si tenemos heridas internas, debe de estar la parte psicopedagógica y en determinados casos pedirle al estudiante que lleve incluso una terapia externa. Pero sin restarle nada a eso, tenemos un plus que ese sí no lo van a encontrar en otro tipo de institución y es
el patrimonio de espiritualidad y vida interior milenaria que tiene la iglesia. O sea, recordemos que la iglesia no solo tiene colegios, también tiene monasterios, también tiene abadías, que son modelos de la vida interior, espacios de contemplación de Dios presente en el arte, presente en la naturaleza. ¿Quién mejor que nosotros? Ojo, esto puede sonar, lo entiendo un poquito como autorreferencial, pero qué mejor que una institución que cuenta con siglos de experiencia en la vida interior, en el diálogo con Dios, en el descubrimiento de la propia vocación en un marco libre, para orientar y responder a este déficit de salud mental. Repito, no se trata de quitar la terapia y poner solo lo espiritual. No, no, se pueden llevar, se pueden complementar. Y esto obviamente es una ventaja en marco de competencia, pero yo no lo quiero manejar así porque al hablar de la salud mental, pues no quiero reducirlo a una cuestión utilitaria. Eso iría en contra de nuestros principios, sino que simplemente tenemos un plus para poder gestionar esta situación y es el patrimonio de espiritualidad y vida interior. El simple hecho de que en nuestros colegios exista una capilla con el ambiente adecuado para que el alumno en un momento dado pueda ir y conectar con Dios, pueda tener ese espacio de encuentro con Jesús, la fe bien llevada, la fe bien encausada, te da un potencial increíble, porque llega a donde nadie más puede llegar. Y eso es una herramienta valiosa, repito, no sustituye la terapia, le complementa, pero esto es de actualidad. O sea, nosotros tenemos todo un patrimonio de inteligencia emocional. Nosotros tenemos todo un patrimonio de gestión del dolor, no porque nos guste el dolor, sino porque hemos sabido por la experiencia de los siglos, porque la iglesia se vuelve experta en humanidad, cómo resignificar el dolor para que, como decía el padre Ignacio Larrañaga en ese libro genial que se titula Del sufrimiento a la paz, podamos disminuirlo y en algunos casos eliminarlo de raíz. ¿Sí? Un padre Ignacio Larrañaga te lo vas a encontrar en el marco de las escuelas y de las universidades católicas, me atrevo a decir un genio de la vida interior y también con elementos de psicología, de acompañamiento y de terapia. Entonces, tenemos esa capacidad de responder que no es del todo valorada porque no es del todo conocida. Entonces, es muy importante esto. O sea, estamos ofreciendo matemáticas, geografía, historia, por supuesto, laboratorios de primer nivel, perspectiva bilingüe, un nuevo respeto ecológico. Todo eso está perfecto porque todo se integra, todo cuadra con la fe. Pero tenemos la vida interior, tenemos el encuentro con Jesús. Por supuesto que también hay que ir viendo cómo se va a desarrollar esto en la práctica para que no se vuelva un eslogan publicitario y mucho menos una postura oportunista frente a esta lamentable crisis de salud mental que vemos en la sociedad. Pero si los colegios católicos tienen ese plus, usarlo, ponerlo al servicio. Es verdad, hay muchas otras formas de abordar la cuestión del espíritu que pueden tener las otras instituciones, pero no al punto de generar el encuentro con una persona como lo es el propio Jesús. Entonces, en ese sentido, no es, yo voy a inscribir a mi hijo para que le hagan un lavado de cerebro. No, yo voy a inscribir a mi hijo para que le hagan una propuesta, pero una propuesta tal que le va a ayudar en sus momentos de felicidad a ser más feliz, a disfrutarlos más. Porque un alumno de un colegio católico que se pone a ver el mar, no solamente ve el mar, ese mar le hace pensar en Dios, le hace reconocer que hubo alguien que pensó en él, una antropología que le ayude a realizarse, ¿sí? De tal forma que en los momentos de disfrutar va a disfrutar más porque tiene elementos y en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, va también a saberlos gestionar para disminuirlos y eventualmente incluso superarlos, ¿no? Entonces creo que esta es una respuesta a lo que se nos está presentando, tenemos con qué, pero hay que empezar a desempolvar, hay que empezar a capacitar personas que hagan un verdadero recorrido espiritual. Esto no es tan fácil de conseguirlo,
pero de las personas que han entrado se les puede proponer y estoy seguro que muchos se sentirán identificados con este camino de retomar el patrimonio de espiritualidad y de vida interior que te cambia la vida. Yo en muchos momentos difíciles me he acercado a alguna de las religiosas, sobre todo a las religiosas mayores, que son las que ya tienen más camino recorrido, y sus consejos me han sacado de adelante cientos de veces. ¿Por qué? Porque hay este patrimonio, que yo lo tuve de alumno y que lo sigo teniendo de exalumno porque yo todavía les consulto. Yo todavía tengo esa confianza, ese canal de comunicación. Bueno, un tercer reto, pues lo conocemos todos, hay una falta de orden, de estructura, pues que está provocando que la educación pierda terreno, pierda calidad, ¿no? Una especie de educación light, donde el alumno hace lo que quiere, donde se dan situaciones incluso de bullying, y entonces, pues esta falta de orden provoca heridas, esta falta de orden trae un deterioro social. Como digo, no cualquier escuela es una verdadera escuela. Entonces, frente a todo este tipo de cosas, la educación católica tiene experiencia y también va a responder ese reto. ¿Cómo respondemos a la falta de orden? ¿Cómo respondemos a un modelo educativo en donde el profesor se reduce a un facilitador de datos, cosa que se puede hacer en un buscador de Internet, pero que no valora su papel como formador? Pues aquí nuestra forma de responder es disciplina y flexibilidad. Si algo caracteriza a nuestras instituciones es que se logra poner límites, pero esos límites no tienen por qué ser una experiencia traumática. Esos límites no tienen por qué ser una experiencia de terror. Hoy hablamos de libertad responsable. Y una gran ventaja de estudiar en nuestros colegios es que nosotros no somos solo facilitadores de información. Por supuesto que estamos capacitados, por supuesto que asesoramos, por supuesto que podemos dar un dato, pero nosotros somos sobre todo formadores. ¿Qué significa? Que nos vamos a preocupar no solo porque saquen 10, que también, no solo porque tengan buena ortografía, que también, sino que además de todo esto, o sumándole a esto, vamos a ayudar a que sean personas sanas. Vamos a acompañarles en sus procesos, en sus búsquedas. Por ejemplo, a mí me pasa que doy la clase y al final llega algún alumno con alguna situación de, oiga, profesor, fíjese que ando viendo universidades, usted en su experiencia, ¿cuál me recomienda? Y ahí vas acompañando proceso. No le dices a cuál entrar, eso es decisión de él y de su familia, pero le puedes ir dando las claves. Desde la narrativa de tu propia vida y del camino recorrido, como tú ya lo recorriste, le puedes dar pistas. Y eso es algo muy de las escuelas y de las universidades católicas. Hay una disciplina, hay un respeto, hay un horario, hay una estructura, pero también existe la confianza y el ambiente sano de pedir un consejo vital para que el maestro no sea un dato nada más, sino alguien que forma y que echa mano de su experiencia personal. ¿Qué significa echar mano de la propia experiencia? Que no te voy a hablar simplemente desde el manual, sino que lo haré desde el camino que he ido recorriendo, porque yo soy persona, yo tengo una narrativa, obviamente siempre desde el respeto, no es imponer, no es lavado de cerebro, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Pues nuestros estudiantes son la prioridad y hay que generar el ambiente sano y de libertad más absoluto que pueda haber. Pero en eso tú, que has sido también acompañado por otros, tú que también has tenido decisiones difíciles, oye, pues vas compartiendo algo de lo que has vivido y que le puede servir a él o que le puede servir a ella en la toma de decisiones. Entonces, frente a una moda educativa donde pues no hay orden, donde no se encausa la creatividad, sino que se vuelve un caos, pues nosotros respondemos con un caos ordenado, un caos encausado. ¿Por qué digo caos? Porque la creatividad es dinámica y estamos a favor de la creatividad. El que es bueno en música, que sea bueno en música. El que es bueno en pintura, que sea bueno en pintura. Pero aún en esa libertad sana de una creatividad en movimiento, encauzar, poner ciertos esquemas,
sí, a mí se me ocurre y me gusta mucho la idea de las vías del tren, ¿no? Que era una explicación de que daba el padre Jorge Loring, muy conocido por muchos de ustedes. El padre Jorge Loring decía que la pedagogía católica era como el tren. El tren tiene libertad de movimiento, pero con las vías. Las vías no le impiden llegar, le ayudan a llegar. Entonces, en nuestro modelo educativo existe esas vías. No para que te frustres, no para que te traumes, sino para que llegues a lo que estás llamado a hacer y que te vamos a dar las herramientas para descubrir qué es lo tuyo, ¿sí? Tanto en la iglesia como en la sociedad. Entonces, frente a un modelo que no tiene punto de partida y punto de llegada, ofrecemos el nuestro, que además se actualiza cada año y que tiene lo mejor de la tradición de siglos, pero también lo mejor de lo último en ciencia y tecnología. Bien, otro reto que tenemos y que este es uno de los que pues nos ha hecho, hay que admitirlo, perder terreno muchas veces, es el de las inercias y estructuras anticuadas. Inercias quiere decir que muchas veces el personal se puede acostumbrar al siempre se ha hecho así, o puede pasar que el personal se cierre a la posibilidad de mejorar, a la posibilidad de abrirse a la tecnología, a la posibilidad de hacer los festivales con más color, con más significado. Entonces, ciertamente hay un reto de inercias, ¿sí? Y normalmente esas inercias no necesariamente vienen del que lleva muchos años. Yo conozco personas que llevan 30 años y son una maravilla de creatividad, son las primeras en ayudar. Aquí nos referimos, como en cualquier institución, como en cualquier organización, personas que se suben al proyecto y personas que no se suben. Y eso pues es un reto. Y el otro reto pues es que a veces nuestros colegios pues se pueden quedar en zonas que ya no son residenciales porque se abrieron hace 80 años y entonces pues vamos a tener que reubicar, vamos a tener que arriesgar. Pero esto de combatir las inercias o de estructuras anticuadas, de instalaciones pues que necesitan una remodelación y en algunos casos reubicación, pues no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. ¿Qué hay que hacer frente a esa necesidad? Porque claro, si te abrieron un colegio ayer, pues todo está nuevo y el tuyo de 180 años, pues ya no se ve tan nuevo. Algo tenemos que hacer, ¿sí? Obviamente, si es un edificio histórico que sigue ubicado en una zona residencial, lo dejas ahí y con los permisos adecuados lo restauras, mantienes la idea original, pero también con apertura a la tecnología. ¿Cómo hacer esto? Pues no hay de otra. Tres palabras claves: asesoría, ahorro e inversión. Asesoría. Nuestras instituciones tienen que aprender a buscar información en los expertos, pero no en el que se dice experto, sino en el que lo es verdaderamente. Esto también es un reto, saberse fijar, saber poner atención, pero siempre hay maneras. Vas pidiendo asesoría poco a poco y vas midiendo los resultados. Esa es la evaluación. Entonces, asesórate, porque hay un mundo de posibilidades para gestionar el traslado de instalaciones. Asesórate, porque en el mundo inmobiliario siempre hay un plan B. Segundo, pues sí, hay que ahorrar. Y yo creo que en eso hay mucha experiencia, porque realmente en las instituciones católicas, pues siempre se ha cuidado mucho este aspecto. Y está muy bien el ahorro, pero importante, no se trata solo de ahorrar, que eso ha sido el error. Es ahorro, pero una parte del ahorro lo pongo a circular para invertir. Si quiero más alumnos, necesito invertir en las instalaciones. No basta con solo ahorrar. Así que asesoría, ahorro e inversión para poder responder a lo que los alumnos van requiriendo, ¿sí? Por ejemplo, hay una nueva conciencia ecológica en los padres de familia más jóvenes que a mí me parece excelente. Y entonces, claro, nuestros colegios, pues de pronto, ¿y dónde vamos a tener un huerto urbano? ¿Y dónde vamos a tener un jardín? Bueno, asesoría, ahorro, inversión. Y en cuanto a cómo lo justificamos acorde a nuestra identidad, pues tenemos dos maravillas. En primerísimo lugar, el libro del Génesis, que nos habla sobre el cuidado de la creación. No es ajeno a nuestra identidad católica el cuidado de la creación. Incluso se dijo antes que muchos grupos o movimientos ecologistas, porque el Génesis es anterior a todos estos sanos movimientos.
Y también tenemos la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que nos presenta una ecología integral, es decir, cuidar la flora y la fauna, pero también poner al centro de la creación al ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Y entonces, asesoría, ahorro e inversión. No dejar que el edificio se llene de detalles, de moho, no, hay que dar mantenimiento. Y en algunos casos, reubicar. ¿Por qué? Pues porque va cambiando la distribución de las zonas residenciales y hay que ir pues donde la vida llama. Yo me acuerdo que había un lema de la CLAR que agrupa a los religiosos y a las religiosas, digamos, de Hispanoamérica, y usaban ese eslogan que me gusta mucho, donde la vida clama, o sea, donde la vida llama. Pues si ahora hay un nuevo fraccionamiento, ¿sí? Donde hay potenciales alumnos, pues la vida clama, la vida llama a que pues tengas alguna presencia educativa allí, que es difícil, por supuesto que lo es, pero aquí es donde toca mirar a los fundadores en situaciones mucho más difíciles de las nuestras, se la jugaron por la fe y se la jugaron pensando en el bien común de la sociedad. Y ellos, que en ese momento no tenían asesoría, ahorro o inversión, y aún así lo lograron, pues hoy nos lanzan a tener fe, pero después de la fe, que eso debe ir en primer lugar, asesoría, ahorro e inversión. Hay que tener un plan, hay que sentarse. Y normalmente en los colegios hay padres y madres de familia que tienen la voluntad de ayudar y que cuentan con estas áreas. Y por supuesto, bueno, que también si se tiene que contratar a alguien, pues se pague y punto, porque vale la pena. No es por la obsesión de mantenernos en la moda o por el poder, no, es porque queremos seguir formando personas que sean buenos ciudadanos, pero que también se abran a la posibilidad de Dios y que descubran su vocación, porque la vocación es lo que nos hace felices, lo que nos realiza. Y hoy en el mundo hay como esta urgencia de realización. Bien, el quinto reto de los principales que tenemos aquí es la falta de vocaciones. O sea, en 1960 los colegios católicos estaban 100% en manos de religiosos o religiosas, desde la persona que te abría la puerta hasta la que te daba clases y la de la dirección. Bueno, esa realidad, por lo menos en América y en Europa, no existe como tal. El promedio que vemos en los colegios atendidos por religiosas es de un promedio de 4 religiosas por casa. Pero esas 4, y esto es lo importante, tienen su valor. Y si de esas 4 solo 2 están en condiciones de dar clase, no importa que esas 2 den clase, que esas 2 se involucren. Las otras 2 nos apoyarán con su experiencia, con su oración, con su consejo. Pero las que tienes activas y en condiciones, involúcralas. Y que esas 2 vayan contagiando del carisma fundacional a los laicos. La respuesta, que esto ya se ha avanzado muchísimo, yo diría que ya es una realidad, la misión compartida con los laicos. No vas a cerrar porque ya en vez de 15 religiosas hay 3. Eso no amerita cerrar. Lo que sí tienes que hacer es ir formando laicos y laicas que, además de un buen nivel profesional, porque claro que necesitamos gente de altura, gente preparada, se identifiquen con el carisma. Yo recomiendo mucho contratar exalumnos que se hayan identificado, no solo exalumnos, porque finalmente puede que alguien no sea exalumno y aún así haga un excelente papel, pero aprovechar lo que ya se formó, aprovechar lo que ya se trabajó con mucho esfuerzo, porque ya llegan, digamos, con el ADN de la identidad institucional, se van a atrever a innovar, van a traer nuevas cosas, nuevos estudios, pero hay un clic. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que los colegios y las universidades católicas van a lograr reinventarse, pero sin perder su esencia. Y con eso voy a cerrar esta idea. ¿Qué significa reinventarse? Bueno, si no se hacían excursiones, pues ahora se harán excursiones. Si no se tenía un huerto urbano, ahora se va a tener el huerto urbano. Si solo se enseñaba un idioma, pues ahora se van a enseñar 2. Eso es lo que hay que hacer, integrar y ver, ok, lo que la sociedad me pide, ¿qué cuadra con mi antropología cristiana? Y lo que cuadre, lo integro. Y lo que no cuadre,
lo estudio, lo dialogo y hago una contrapropuesta, cuidando el modo, cuidando el tono, porque no se trata de ser agresivos, no se trata de ser haters, se trata de decir, mi propuesta es esta, yo te propongo esto, y si tú tienes otra postura, lo dialogamos y vamos viendo que sí y que no. Es importante el que sí y el que no, porque si no, pues nos vamos a acabar diluyendo y luego va a pasar lo que también ha sucedido, que en el letrero dice católico, pero de católico no hay ni la C. Entonces, no se trata de volverse reaccionarios, no se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata de tener una identidad con una propuesta atractiva, diálogo con las otras formas de entender la realidad, pero diálogo no significa decir a toque sí, significa ir viendo qué realmente contribuye al proyecto educativo y qué no. Pues ojalá que este video sea el primero de muchos, esta ponencia nos ayude a redescubrir el potencial de las escuelas y las universidades católicas, que en el pasado han tenido un papel muy positivo, que han logrado construir países enteros, pero no podemos quedarnos simplemente pensando en el pasado. No podemos decir, bueno, como ya llevamos 70 años aquí, eso nos va a dar alumnos. Sin duda, es un elemento a considerar, pero hoy lo que nos va a ayudar es identificar el factor diferencial, retomar el patrimonio de espiritualidad y vida interior, disciplina y flexibilidad, asesoría, ahorro e inversión para renovarse, tanto desde el punto de vista del capital humano como de las instalaciones, y misión compartida entre religiosos y laicos. Esas claves nos van a permitir seguir ayudando a construir sociedades donde haya realmente hombres y mujeres productivos, pero también hombres y mujeres que no caigan en el reduccionismo de trabajo y ya está, no. Trabajo, pero también me doy tiempo con mi familia, aunque a veces sea difícil por el tiempo, pero es irlo viendo, trabajo, busco invertir, busco crecer, pero no pierdo de vista los valores. Soy astuto, soy inteligente, pero no pierdo de vista los valores, porque como dice Adela Cortina, esta autora me gusta mucho, la ética también es rentable, porque si yo formo un contador que aparte de ser buen contador, no me roba, doble ganancia. La ética, como dice Adela Cortina, es rentable y ese es también el fundamento del aporte. Repito, no se trata de decir las únicas instituciones buenas son las católicas, no va por ahí, pero sí decir tenemos mucho que aportar y no vale quedarnos al margen de las nuevas propuestas, no vale quedarnos al margen cuando tenemos una riqueza impresionante, no hablo desde el punto de vista material, hablo desde la pedagogía, hablo desde la espiritualidad, claro, también hay un patrimonio material que hay que saber gestionar, pero no guardar lo que somos y perder de vista cuántas generaciones se pueden beneficiar de esto, porque además una escuela católica no te va a imponer a Jesús, te lo va a proponer. Y ahora, con el reto de la nueva evangelización, que es, toca saberlo proponer. Y ya el alumno, de acuerdo a su edad, lo irá asimilando, pero la propuesta te toca a ti. Y tiene que ser una propuesta acompañada de buen nivel académico. Tiene que ser una propuesta acompañada de verdaderos instrumentos de evaluación. Tiene que ser una propuesta vinculada al deporte, vinculada a la música. Digo, lo sabemos bien, la iglesia está presente en las 7 bellas artes. Es que hasta eso, muchas de las obras de arte que se enseñan en los colegios son generadas por la misma institución que dirige este tipo de colegios. Por lo tanto, la conclusión es renovar la forma conservando el fondo.